Ya está aquí el buen tiempo y tu piscina vuelve a llenarse de hojas, de polvo, bichos o suciedad. Y lo último que apetece es ponerte a pasar el limpiafondos, frotar las paredes o pasar el recogehojas. ¿Quieres que alguien lo haga por ti? Pues hoy te traigo el espectacular Aper Scuba X1 Pro Max, el nuevo buque insignia de la marca que el verano pasado ya lanzó el Scuba S1 Pro, del que os dejo el vídeo por aquí arriba a la derecha junto con el Surfer S1 Solar. Y ahora la marca ha subido el listón, creando el auténtico todo en uno, más potente que limpia suelos, paredes, línea de flotación de tu piscina y ahora también de recoge hojas. ¿Pero es tan bueno realmente? Nada más sacarlo de la caja encontramos un sobre con las instrucciones y manual rápido, el robot perfectamente protegido, dos patas, el transformador y gancho de rescate, el acople para la base, la nueva Homecoming Dock de carga inalámbrica que ahora te cuento todo, un pack de filtros ultra fino micromesh del que vamos a ver los resultados y por supuesto el robot. Recuerda, este es un robot completamente inalámbrico, no necesitas ningún cable mientras funciona. Y contamos además con este carrito de transporte, el Aper Caddy, que la verdad te recomiendo comprarlo con el robot, ya que además de ser mucho más cómodo transportarlo, le puedes acoplar la base de carga inalámbrica Homecoming Dock y en la parte trasera del carrito puedes acoplar el cargador. De este modo lo tienes todo recogido y listo para la siguiente carga y limpieza. Para la primera carga, abre el puerto protegido de la base, coloca el X1 Pro Max sobre la dock y conéctala al enchufe. En unas 3-4 horas tendrás la batería al 100%, que te va a dar aproximadamente unas 5 horas de limpieza. Ahora te lo cuento mejor. Y el LED te va a ir guiando mientras parpadees suavemente, se irá cargando y se quedará fijo cuando la carga haya finalizado. Algo que pude comprobar en el evento de presentación de este modelo al que pude asistir en un hotel del centro de Madrid, donde nos enseñaron este espectacular robot en funcionamiento junto con la boya Wi-Fi Hydrocom y un nuevo aspersor inteligente para tu césped que nos dejó empapados y que veremos próximamente. Una vez cargado, simplemente tenemos que desenchufar el cable de la pared, lo acercamos al borde de la piscina con nuestro carrito y vamos a mantener pulsado el botón central durante 3 segundos con el que el robot se enciende y empieza su rutina de activación. En primer lugar, he puesto el modo Wi-Fi del robot. Me he descargado la aplicación de Aper a mi smartphone y he sincronizado mi robot a mi cuenta a través del código QR. Una vez está añadido, vamos a poder controlarlo desde esta aplicación. Únicamente, eso sí, cuando esté en la superficie del agua, claro. Y también vamos a poder ir comprobando el estado de la batería, las limpiezas realizadas, los metros cúbicos filtrados o los metros cuadrados limpiados. También desde esta aplicación, de la que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, podéis comprobar y recibir las nuevas actualizaciones del firmware del robot, como la que yo he recibido, así que os la recomiendo al 100%. Con el robot encendido, antes de echarlo al agua, tenemos que elegir el modo de limpieza y la potencia de succión. Con pulsaciones sobre el botón izquierdo vamos a cambiar entre el primer modo, que es el modo Hero, empezando por la izquierda, que va a limpiar el suelo, las paredes, línea de flotación y además la superficie, todo en ese orden. El modo más completo. El siguiente modo es el de fondo, que va a realizar una limpieza exhaustiva para el polvo y arena que se depositan en el fondo con una ruta en modo S. El siguiente es el fondo y pared, que se limpiará en ese orden y además la línea de flotación. Y el último es el modo de skimming, que simplemente se va a quedar flotando y navegando por la superficie del agua durante 3 horas. Por cierto, si quieres que te avise de ofertas y chollos de este tipo de gadgets, tienes que unirte a mi canal de Telegram ahora. Te dejo el enlace justo debajo en la descripción del vídeo. Para esta primera limpieza he seleccionado el modo Hero porque quiero una limpieza total. Y ahora vamos a seleccionar la intensidad de este modo con el botón derecho. El primero será la de Eco. El siguiente es el Auto, un modo adaptativo que irá adaptando el caudal y la velocidad según la suciedad que detecte. Y el modo Max es el más potente, donde la bomba va a estar funcionando al máximo durante toda la limpieza. Una vez seleccionado, lo echamos al agua y en cuanto toca el agua tienes un arranque rápido en menos de 15 segundos y vas a ver cómo el robot se hunde lentamente con mucho estilo.
Porque la piscina donde lo he probado todavía no se había utilizado y era el primer día que se iba a utilizar después del invierno, por lo que el agua todavía no estaba al 100% transparente. Pero gracias al trabajo de este robot y sus principales novedades, como los 40 sensores ultrasónicos con OmniSense 2.0, va a realizar un primer mapeo de la piscina en 360 grados y va a planificar las rutas que luego puedes ver en la aplicación. Cuenta también con un motor con Thrust Vectoring que os permite subir escaleras y evitar obstáculos, así como un desplazamiento horizontal Waveline 2.0 que frota hasta 5 centímetros por encima de la línea de flotación durante 30 segundos en cada pasada para que no quede ninguna mancha de cloro, de sal o de algas. Y por supuesto la espectacular succión récord de 8.500 galones por hora, algo que ninguna otra marca tiene gracias a esos 9 motores brushless capaz de tragar hasta 2 kilos de arena o 800 gramos de piedras sin ningún tipo de problema. En esta primera limpieza, con el filtro normal, podemos ver los resultados que ha conseguido en la cesta de gran capacidad de 4 litros. Hojas, insectos, algunos palos y suciedad. Pero como la piscina tenía mucha porquería de todo el invierno, he decidido poner los filtros micromesh ultra finos para que filtre la arena más fina y hasta varios tipos de microalgas. Además, y para meterle más caña a la prueba, he lanzado 5 piedras blancas a la piscina que se ven perfectamente desde la superficie y le dejo trabajando. Tras 55 minutos en el modo automático, el suelo se ha quedado sin rastro de arenilla ni polvo. Se puede ver cómo iba limpiando este suelo. Las paredes están mucho más limpias y la línea de flotación brillante. Pero lo que más me interesaba de esta prueba era saber si el nuevo filtrado micromesh de 3 micrómetros atrapó bien todo. Polen, las microalgas y las partículas de polvo que normalmente no las vemos con nuestros ojos. Cuando termina su limpieza o detecta la batería baja, el X1 Pro Max navega hasta la parte más cercana al borde y se queda flotando para que lo recuperes sin esfuerzo o bien lo recojas con el gancho. Ten cuidado al sacarlo, ya que es un robot pesado y el agua que acumula en su interior hace que el peso todavía sube más. Nada más dejarlo escurrir unos segundos, vamos a sacar la cesta de limpieza con los filtros ultrafinos. Y el robot absorbió toda la arena, las piedras a la primera y fue capaz de recoger las 5 que yo había lanzado en menos de una hora sin que la cesta de 4 litros se saturara. Y es que esos 8.500 galones por hora, unos 32.000 litros a la hora, es una auténtica burrada y es una cifra récord en robots de este tipo. Pero además ha recogido de todo: hojas, pequeños palos, varias avispas que habían caído en la piscina y más insectos. Para limpiarlo, simplemente con una manguera puedes ir desmontando cada uno de los 4 filtros que compone esta cesta y usamos agua a presión. Y luego lo dejamos secar al sol o durante unas horas y lo vas a volver a poder utilizar enseguida. Por supuesto, este filtro es reutilizable y puedes desmontarlo para una buena limpieza a fondo cuando termine la temporada. Y el robot lo puedes colocar en la base Homecoming Dock acoplada a tu carrito, que en menos de 4 horas vuelve a estar al 100% con la batería completa y te va a ofrecer hasta 5 horas de limpieza de fondo, como te había dicho, o más de 10 horas en superficie. Y como te decía, la aplicación registra cada sesión y te muestra estas estadísticas semanales de tiempo ahorrado y agua filtrada que me parece bastante interesantes tenerlas en cuenta. Por cierto, Aiper ha trabajado mucho en la parte de accesorios y recambios para todos sus productos y en la tienda oficial, que os dejo enlazada en la descripción justo debajo, podéis encontrar de todo. Echadle un vistazo. Genial. ¿Y qué pasa con el precio? Pues te cuento que este Scuba X1 Pro Max llega a España con un precio de 2.499 euros, pero que ahora mismo tienes el Aiper Day desde el 10 de junio. Puedes conseguirlo por nada menos que 1.999 euros, casi 500 euros de descuento. Una burrada, de la que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Además, si quieres ahorrar algo más, también puedes comprar S1 Pro, probé el año pasado, y el Scuba S1, del que también tienes el vídeo completo en el canal y te dejo por aquí arriba. Después de varias semanas de prueba, solo puedo decir que este pequeño submarino se ha ganado un hueco fijo en mi piscina. Limpia más, limpia mejor y me da
horas para lo que realmente importa, disfrutar del agua con familia y con amigos. No es el robot más barato, tenlo en cuenta, pero sí es el más completo, con esa succión récord de 32.000 litros a la hora, 5 horas de autonomía real de limpieza de fondo, navegación ultra precisa gracias a esos nuevos sensores de mapeo y el sistema de carga inalámbrico es mucho más cómodo. Si vienes de un modelo con cable o de un gama media como el Sigul Pro, el salto que tienes en comodidad y potencia es abismal. Para quienes valoran su tiempo, su espalda, cada verano es una inversión que se amortiza en 2 temporadas. Te voy a dejar ahora con 2 vídeos de robot limpia piscinas y nos vemos en el siguiente. Y si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios. Un saludo.